Capítulo 21. La sucesión española. Entretanto, se acercaba rápidamente a su crisis una cuestión de gran importancia general que afectaba en particular a los intereses de los holandeses y de los ingleses. ¿Qué suerte habrá de correr el imperio español a la muerte, tanto tiempo esperada, de Carlos II, el imbécil inválido, sin esperanza de posteridad, que desde 1665 era rey de España? La idea de que este problema era de tal naturaleza que requería consultar al pueblo español resultaba ajena a la filosofía política de aquella época. Una monarquía era todavía considerada como propiedad familiar que podía atribuirse por testamento o repartirse por convenio entre los más próximos parientes. ¿Y de qué propiedad familiar se trataba? Las posesiones de los Habsburgo españoles solamente constituían un imperio formidable que incluía Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, las Islas Baleares, así como los Países Bajos españoles y la misma España. Pero los dominios extraeuropeos eran todavía más imponentes: las Filipinas, las Canarias, Cuba, México, Florida, California y Panamá, y a excepción de las Guyanas y del Brasil, el enorme complejo de América del Sur. Un imperio semejante era demasiado enorme para la paz del mundo y demasiado vasto para poder ser gobernado eficazmente. Su partición, fuese por la voluntad del soberano o por amistoso convenio concluido por anticipado por las partes interesadas, era deseable, por toda clase de motivos, como el único medio de evitar a Europa una guerra mundial. Los posibles pretendientes a la herencia española eran en 1698 tres jóvenes: Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, Carlos, el hijo segundo de Leopoldo de Austria, y José Fernando, el príncipe electoral de Baviera, sobrino del rey de España. De los tres, el bávaro era menos temible, tenía más probabilidades de ser grato a las potencias interesadas y de ofrecer mayores garantías de mantener el equilibrio europeo. De acuerdo con ello, se concluyó un tratado de reparto entre Francia, Inglaterra y los Países Bajos, que concedía al joven príncipe de Baviera la parte del león del Imperio español, España y las Indias, dando a Austria y a Francia sustanciales satisfacciones con el resto. Estos prudentes arreglos, sin embargo, se frustraron al año siguiente por la inesperada muerte del bávaro. El problema debía ser estudiado de nuevo, y esta vez en condiciones menos favorables. Mientras el bávaro, figura relativamente débil y que podía dar lugar a pocos conflictos, vivió, era posible que todas las partes interesadas pudiesen aceptar un plan común, pero, con su muerte, el problema se hacía casi insoluble. Se llegó, sin duda, a un arreglo satisfactorio tanto para Luis como para las potencias marítimas. Por el segundo tratado de reparto se convino en que los Países Bajos pasarían a Austria, punto capital para las potencias marítimas, así como España y las Indias, mientras que Francia tendría Nápoles, Sicilia y Milán, que se cambiarían por Lorena. Que Luis consintiese en tal arreglo es una singular ilustración del espíritu moderado que tenía en aquel momento. Pero, desgraciadamente, había dos potencias, España y Austria, a quienes la idea del reparto, en cualquier condición que fuese, resultaba inaceptable. Era natural que el rey y los grandes de España se resistieran a desmembrar el imperio español, pero que Leopoldo de Austria, aparte de su deseo de conservar el ducado de Milán, rechazase las magníficas condiciones que le ofrecía el segundo tratado de reparto, era un yerro que, en el catálogo de las caras locuras austríacas, solo ha sido sobrepasado por el ultimátum a Serbia de julio de 1914. En vista de estos obstáculos, la prudente política de participación para la que Guillermo III y Luis XIV habían derrochado tantas habilidades diplomáticas quedaba condenada al fracaso. Cuando el rey español murió, en noviembre de 1700, resultó que había dejado un testamento legando su imperio indiviso a Felipe de Francia, con la condición de que, si la herencia no se aceptaba en toda su integridad, pasase al austríaco Carlos. Luis hubiera podido difícilmente dejar de aceptar la herencia. Era cierto que acababa de firmar el segundo tratado de reparto que atribuía el corazón del imperio español a Austria, pero Austria no había aceptado el tratado y no podía contarse con que Inglaterra y Holanda ayudasen a Francia a imponerlo. Si Luis hubiese renunciado a la herencia de su nieto, todo hubiera pasado a Carlos, y nadie puede censurar a Luis que vacilase en consentir en el traspaso de toda la sucesión española a su rival austríaco. Si Austria hubiese sido razonable, hubiera podido aumentar magníficamente su poderío sin una guerra mundial. Si España hubiese sido prudente, hubiera escapado a una invasión extranjera a costa de algunas posesiones distantes, pero como ni Austria ni España aceptaban menos que la totalidad y España preveía acertadamente que Francia sería un enemigo más formidable y un amigo más seguro que la lejana Austria, Luis se encontró obligado, por miedo a peores consecuencias, a aceptar el testamento.
un cardenal español, Portocarrero, que se impuso en el lecho de muerte de un regio anormal, débil de voluntad, convirtió al protagonista francés de reparto en el campeón de la España indivisible. Pero la paz era difícil de mantener. Con todo, lo que hizo inevitable la guerra no fue tanto la aceptación del testamento por Luis como el nuevo espíritu de arrogante intemperancia que aquel creó en su mente. Súbitamente irrumpió en una serie de locos actos de agresión que parecían calculados precisamente para inflamar la hostilidad de las potencias marítimas. Infiltró tropas en los Países Bajos españoles, ocupó las ciudades fronterizas holandesas y obligó a los españoles a traspasar a los franceses el asiento o derecho de comerciar con esclavos africanos en las Indias españolas. Ante actos de esta naturaleza, ingleses y holandeses comprendieron que debían luchar por su existencia comercial. Hasta un parlamento Tory, febrero de 1701, invitó al rey Guillermo a entrar en negociaciones con el emperador y con otras potencias para poner coto a los franceses. En 1701, como en 1793 y en 1914, la invasión de Bélgica por una gran potencia encendió las llamas de la guerra en el espíritu de los pueblos ingleses. Los cimientos de la gran alianza que hizo la guerra de sucesión española contra Francia fueron puestos por el duque de Marlborough, al que Guillermo prudentemente envió a La Haya para tratar con Heinsius, el gran pensionario de Holanda. Tan prácticas eran las finalidades de la alianza, tal como se definieron en un principio, que después de 12 años de dura lucha fueron mantenidas sustancialmente en el Tratado de Utrecht, 1713. Guillermo estaba de acuerdo en que Felipe reinase en España y en las Indias, mientras los Países Bajos, Italia y las islas del Mediterráneo pasasen de manos españolas a poder de Austria. Para ello había motivos fundados en las necesidades marítimas de los pueblos inglés y holandés. A diferencia de Francia, Austria no constituía ni un peligro marítimo ni un rival comercial. Los mercaderes de Londres y de Ámsterdam podían, pues, confiarle posesiones que se hallaban a lo largo de las grandes rutas del comercio en dirección al Báltico y al Levante. La muerte de Guillermo III, que por espacio de una generación había sido el alma de todas las empresas europeas contra Francia, no cambió la política inglesa. Todos sus vastos proyectos, la Gran Alianza, la guerra contra Francia, la ocupación de las bases navales en el Mediterráneo, la sucesión protestante, fueron adoptados como recuerdo del profesor Trevelyan por la reina Ana, la oscura, devota hija de Jacobo II, perteneciente a la alta iglesia de Inglaterra, que por un capricho de la fortuna ha dado su nombre a una época brillante. Aunque la prensa fue declarada libre en 1695 y el espíritu de partido se desarrollaba enérgicamente, el temperamento propicio a la contemporización de la política inglesa iba penetrando en las instituciones parlamentarias. A consecuencia de una feliz innovación, el germen de una gran administración civil, los expertos de la tesorería se mantenían en sus puestos a pesar de cambiar los ministerios. Los Wright y los Tories por turno impulsaban el bienestar del país. Los Wright llevaron a cabo la unión con Escocia. Los Tories promulgaron el acta de establecimiento que había de hacer posible que el elector de Hanover protestante se sentase en el trono inglés. Los Wright financiaron la guerra victoriosa. Los Tories, al gobernar con plena autoridad en 1710, lograron la deseada paz. El país había conseguido ser uno, fundamentalmente, pues las principales heridas quedaron restañadas con una concesión de tolerancia a los disidentes en 1689. La popularidad de Marlborough con la reina, la habilidad de su diplomacia, la brillantez de sus victorias, junto con la exasperación que produjo en todos los corazones protestantes ingleses que Luis reconociera al viejo pretendiente Jacobo III, hijo del rey destronado Jacobo II, muerto en 1701, fueron motivos suficientes para mantener el espíritu belicoso en el país. Se sentía que se hallaba en peligro la seguridad, el comercio y la sucesión protestante. Si los hidalgos terratenientes se sobresaltaban por el impuesto rústico de los 4 chelines, que fue el eje de las finanzas de guerra de Godolphin, lo pagaron sin embargo hasta el último momento. Este era el espíritu inglés. Para los holandeses, despojados de su preciosa barrera de ciudades en los Países Bajos españoles, la guerra era cuestión de vida o muerte. La guerra en la última parte del siglo XVII no era la maldición devastadora que la combinación de la ciencia y de la conscripción ha llegado a organizar en nuestros tiempos. Se hacía por pequeños ejércitos mercenarios que invernaban la mitad del año y que durante la corta estancia de operaciones ya no vivían sobre el terreno, sino que contaban con un regular servicio de intendencia. Los movimientos militares solían ser lentos y meditados cuidadosamente, como convenía una época en que los almirantes llevaban enormes pelucas y en que los asedios metódicos constituían lo más importante de la ciencia militar.
Los comandantes, conscientes de la dificultad de cubrir las bajas de sus ejércitos con nuevos reclutas, buscaban más bien la manera de evitar que la de provocar encuentros decisivos. El caso de Marlborough era excepcional. El príncipe encantador inglés, que si no hubiera sido por los obstáculos que le ofrecieron los holandeses hubiera expulsado a los franceses de Flandes en los primeros 2 años de la guerra, estaba ansioso de maniobras que obligasen a la acción al adversario, tanto como en general su adversario deseaba evitarlo. Sus golpes de masa eran decisivos. Después de Blenheim 1704 y de Ramillies 1706, los aliados hubieran podido llegar a la paz con Luis, asegurándose todos los objetivos originales de la guerra de la Gran Alianza. Blenheim había echado a los franceses de Baviera, Ramillies había colocado la mayor parte de Flandes a los pies de Marlborough. El brillante príncipe Eugenio, con alguna ayuda de Víctor Amadeo de Saboya, había establecido la supremacía de las armas austríacas en el norte de Italia. A pesar de todo, la paz se aplazó 7 años. La causa de esta innecesaria prolongación de la guerra debe ser atribuida, en definitiva, a la belleza y a la comodidad del puerto de Lisboa como estación de reparaciones de los buques ingleses dedicados a las operaciones mediterráneas. Para ellas Inglaterra necesitaba la alianza portuguesa, pero ¿cómo podía Portugal, una potencia menor, pensar en entrar en lisa con Francia hasta que el candidato austríaco fuese a España a juntarse con sus partidarios y con los holandeses, ingleses y portugueses en su apoyo, expulsar al francés y establecerse en Madrid? En los tratados de Methuen de 1703, Pedro II de Portugal insistió como condición de su alianza con Inglaterra en que Carlos, convenientemente apoyado por los aliados, habría de contribuir a ganar el trono español. El trato quedó cerrado. Los objetivos de guerra de los aliados se ampliaron con la conquista de España por Carlos y una guerra peninsular que duró casi una década. Fue el precio que pagó Inglaterra por la utilización del puerto de Lisboa, sin lo cual la roca de Gibraltar no se hubiera sostenido, ni Mahón en Menorca se hubiera arrebatado a España. Solo a través de lentas y vacilantes etapas los políticos ingleses fueron llevados a comprender que el entremés español era una vana aventura y que la nación más orgullosa de Europa no aceptaría nunca un soberano austríaco que le fuera impuesto por los odiosos herejes del norte y por los todavía más repulsivos portugueses. Sin duda, los catalanes, inflamados por la animadversión a Castilla y animados por la brillante toma de Barcelona por Peterborough, se declararon por el archiduque austríaco, pero Cataluña nunca ha sido una parte integral genuina de España. En lenguaje, en costumbres, en temperamento, aquel territorio marítimo de la antigua Confederación Catalano-Aragonesa tenía poco en común con los habitantes de la meseta interior. No era un buen salvoconducto para llegar a la adhesión del pueblo español haber ganado las interesadas simpatías de los catalanes. La gran masa del pueblo español, desde el principio y de manera compacta, fue favorable a las pretensiones de Felipe V. Su fidelidad a la causa austríaca costó la supresión de sus libertades particulares a Cataluña, a Valencia y a Mallorca, y una dura represión, sobre todo a Cataluña, que había hecho una alianza con Inglaterra y que, abandonada por esta cuando se decidió por Felipe, siguió defendiéndolas en una guerra desesperada que terminó con un duro sitio de Barcelona y su asalto, 11 de septiembre de 1714. Felipe sometió al Principado a un duro régimen, derogando sus privilegios y su constitución, suprimiendo las universidades y creando la de Cervera, que había de educar a los catalanes en la sumisión y considerándose dueño del país, por derecho de conquista. Con ello quedó con las manos libres para realizar una reforma administrativa, centralizando el Estado según el modelo francés, aleccionado por los consejos de su abuelo y por ministros franceses, que, con todo, contribuyeron a rehacer la economía del país y a sacarlo de la miseria en que se encontró en la última parte del siglo XVII y especialmente bajo el reinado de Carlos II. La hegemonía austríaca en Italia, que no fue sacudida definitivamente hasta los días de Cavour y de Garibaldi, data del Tratado de Utrecht 1713, que cerró la Guerra de la Sucesión Española. El emperador, fracasados sus planes sobre España, recibió entonces compensaciones en Lombardía, Cerdeña y Nápoles. El predominio de los asuntos italianos, que había pertenecido a España desde los tiempos del emperador Carlos V, ahora pasó a un gobierno teutónico cuyas firmes dotes de orden y de eficacia no estaban suavizadas por cualidades a propósito para captarle la simpatía de un pueblo latino. Es curioso pensar hasta qué punto la suerte de Italia dependió de la inteligencia de dos ingleses, Godolphin el hacendista y Marlborough el soldado, sin los cuales la causa aliada, a pesar de toda la ciencia militar del príncipe Eugenio, nunca hubiera prevalecido.